que tenemos acá y que nos va a dar la charla de hoy. Vamos a ver cómo estamos. Creo que nos conocemos todos y hemos tenido la posibilidad de trabajar, creo que casi con todos. Hoy vamos a hacer una revisión básica de los procedimientos que por lo general o con los que nos enfrentamos el equipo quirúrgico como tal en el diario vivir. ¿Okay? ¿Por qué quiero empezar esta revisión empezando por las complicaciones del infarto agudo de miocardio? Ya que el 70% de la práctica diaria en el quirófano es la revascularización coronaria, que es uno de los tratamientos que nosotros instauramos como complicación a un infarto agudo de miocardio. Y obviamente agrego este tema porque derivado de esta complicación vamos a tocar varios temas, porque son parte de las complicaciones, como la patología mitral, como la comunicación interventricular secundaria a un infarto, y vamos a ir tocando también ciertos temas relacionados a la patología de la válvula aórtica, a la patología de los defectos septales y congénitos, ¿cierto? Entonces, básicamente en la práctica diaria, aquí y en cualquier lugar del mundo, el 70% de los procedimientos que se realizan es la revascularización coronaria o la cirugía de revascularización miocárdica, bypass coronario. Ese es el diario vivir y por eso nosotros este tema no lo vamos a enfocar ahora, porque este va a ser un tema que vamos a dar en la siguiente semana cuando hablemos de cirugía con circulación extracorpórea y cirugía sin circulación extracorpórea. Hemos dedicado un tema específico para esto, pero vamos a hacer una miscelánea y vamos a ir tocando un poco los temas de nuestra práctica diaria. Quitando la revascularización coronaria, después tenemos otro grupo de patologías como la patología de la válvula aórtica, cuando tengamos que tratar la insuficiencia y la estenosis aórtica, la patología de la válvula mitral, asimismo cuando tengamos que tratar la insuficiencia y la estenosis de la válvula mitral, los defectos congénitos de los tabiques cardíacos, tanto intraauricular como interventricular, otras patologías congénitas como la nefrología de Fallot y patologías relacionadas a la válvula tricúspide, como la enfermedad o anomalía de Epstein, y alguna otra patología como el aneurisma de la aorta ascendente que deriva de lo que es la cirugía de venta. ¿Okay? Todo eso lo hemos realizado aquí en el programa previo, y la intención, una vez finalizado y completado este programa, es que de menos a más vayamos habituándonos y retomemos este ritmo con este tipo de cirugía, que obviamente muchas serán desafiantes, pero otras son el diario vivir del equipo quirúrgico como tal. Tanto en el en el intraoperatorio, que es donde está comprometida la parte de anestesia cardiovascular, y en el postoperatorio, en la recuperación, está la parte de clínica con los residentes de cirugía cardiovascular. ¿Okay? Entonces, las complicaciones básicamente de un infarto, que derivan de un infarto de miocardio, son 5. Tenemos las causas mecánicas, cuando hay lesión en una estructura del corazón debido a la zona que queda isquémica. En un momento vamos a ver la anatomía coronaria para ver los territorios que estos se afectan, y en base a eso, qué complicaciones nos va generando tanto la arteria coronaria derecha como la arteria coronaria izquierda. De acuerdo al territorio que está obstruido y se necrose o se vaya impactando, va a ser el territorio que va a generar la complicación. Y ahí tenemos otro tipo de complicaciones que son las eléctricas, cuando se generan arritmias posteriores a un infarto agudo del miocardio. Las inflamatorias, cuando se desvitaliza el tejido, obviamente la pared del ventrículo queda bastante lábil y tiende a ponerse aneurismática. Isquémica netamente, como la necrosis del septo interventricular, que esto es lo que genera la CIB, la necrosis del ventrículo derecho, y la abstinencia, que es cuando ya no hay nada que revascularizar y ahí ya no podemos tocar absolutamente nada. Obviamente cuando hay isquemia, hay tendencia a que se formen coágulos y estos se embolicen, y obviamente estas generan complicaciones embólicas cuando genera los ACV, isquemias mesentéricas, isquemias a las extremidades o algún órgano urinario. Bueno, esto a manera general lo voy a leer, pero lo vamos a irlo analizando. El infarto agudo de miocardio es responsable de 7 millones de muertes a nivel mundial por año. Esta es una cifra actual. Y de estas serían varias complicaciones que aumentan la tasa de mortalidad.
Las complicaciones mecánicas han ido descendiendo, obviamente, cuando ya vino el intervencionismo percutáneo, que es la colocación de los estéreo. Actualmente, no en todo el país, pero sí en las grandes ciudades de aquí del país, ya se cuentan con varias salas de hemodinamia y obviamente esto ha podido disminuir la tasa tanto de complicaciones en el infarto de miocardio cuando se lo puede atajar a tiempo. ¿Okay? Poniendo un ejemplo básico, una persona que está en la provincia de Los Ríos, en La Maná, una vez que ya ingresa, si está en periodo de ventana, se puede reperfundir el músculo porque se coloca un stent, como se denomina esto, angioplastía primaria, pero si llega después de las 8 o 10 horas, como sucede en el 80% de los casos, es ahí donde se presentan las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio. Cuando el paciente no llega a tiempo a tener una reperfusión del músculo, y obviamente esto cuesta vidas y entra en esta cifra de 7 millones de personas, ¿no? Como había mencionado, las complicaciones mecánicas, eléctricas, inflamatorias, isquémicas y embólicas, pero de estas 5 hay 3 que son bastante frecuentes. Como les decía yo, de acuerdo al territorio donde está irrigado el vaso afectado, coronaria derecha que va a irrigar toda la cara inferior, coronaria izquierda que va a irrigar toda la cara anterior y circunfleja que va a irrigar la cara inferior del corazón, pero va en la parte media por el septum, es el grado de complicación que va teniendo. ¿Ok? La insuficiencia mitral, y vamos a ver esto. Hablemos de coronaria derecha. Cuando se afecta la coronaria derecha, por allí ese territorio pasa el nodo sino auricular, nodo sinusal, haz de His. Entonces ahí por lo general cuando está afectada la coronaria derecha, entonces ahí tenemos complicaciones más que nada de tipo eléctricas, claudicación del ventrículo derecho, falla cardíaca derecha. Cuando está afectada la arteria circunfleja, la complicación más frecuente isquémica de esta es la insuficiencia de la válvula mitral. Porque la válvula mitral, la arteria circunfleja irriga el territorio de la válvula mitral, el septum interauricular interventricular. ¿De acuerdo? Y cuando está afectada la ascendente anterior, por lo general, siempre en un porcentaje alto hay arritmia ventricular, fibrilación ventricular, muerte súbita, y si el paciente llega a reperfundir porque tiene mucha colateralidad en la cara anterior del corazón, genera posteriormente aneurismas apicales que muchas veces en el intento de resolverlo vía quirúrgica terminan con rupturas a la pared libre cuando se rompe un aneurisma apical. Entonces, con las que nos enfrentamos con mucha frecuencia desde el punto de vista quirúrgico hablando es la insuficiencia mitral severa, es la válvula mitral isquémica. De ahí derivan muchas patologías. Ustedes van a ver en el quirófano cuando tenemos que hacer cirugías combinadas. Llega un paciente que se ha infartado en algún momento, no tuvo ninguna sintomatología o algo que lo lleve a una internación, pasó mucho tiempo, la válvula mitral se afectó, pero empezó con síntomas de disnea, fatiga, taquicardia, se lo estudia y en un eco dice que tiene insuficiencia de la válvula mitral de grado severo, porque esa es la que tratamos. ¿Okay? Entonces, ante este escenario, se lo envía a pacientes a cateterismo cardíaco y encontramos enfermedad de las arterias coronarias más la insuficiencia mitral severa. Desde el punto de vista técnico hay que resolver las dos patologías. Hay que resolver tanto la patología de la válvula mitral, propiamente dicho, con una reparación o una plastía o un reemplazo de la válvula mitral, más la revascularización coronaria. Es decir, se convierte en una cirugía combinada. Hacer revascularización coronaria más el tratamiento de la válvula mitral. Y bueno, y esta es otra de las complicaciones mecánicas que solemos enfrentarnos, es la ruptura del septum interventricular, obviamente por el mismo territorio de la arteria circunfleja, y hablando del lado izquierdo, la ruptura de la pared del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Estas complicaciones en verdad se han descendido a un 5% una vez que se ha realizado por parte de hemodinamia la angioplastía primaria, ¿no? Aquí cuando teníamos operativo el angiógrafo, el servicio de hemodinamia, se practicaba mucho la angioplastía primaria. Pacientes que venían infartados, ustedes están viendo en su práctica diaria, actualmente, pacientes ingresan en la emergencia infartados, muchos se derivan en el momento, otros ingresan porque ya pasaron el periodo de ventana de 7-8 horas.
entonces ya los evolucionan, y una vez que el paciente ya se ha evolucionado, en ese momento recién se manda a hacer el cateterismo y se van completando los estudios de internación, y en un segundo tiempo, si el paciente es quirúrgico, se reperfunde, ya sea por vía endovascular o por vía quirúrgica. ¿De acuerdo? ¿Ya? Bueno, obviamente hablamos un poquito de lo que nos ayuda a diagnosticar, la radiografía, que es totalmente vital para nuestro diagnóstico. La reparación quirúrgica es el pilar del tratamiento, pero el manejo clínico es lo que nos va a permitir llegar al tratamiento quirúrgico. Obviamente, el paciente, una vez que ha tenido una complicación, que ya salió de la etapa aguda, está en etapa subaguda, netamente el arte que hacen los médicos especialistas en cardiología en estabilizar al paciente para que salga en mejores condiciones al quirófano, para que nosotros podamos tratarlo, y obviamente desde el punto de vista de anestesia, tienen que ver y hacer el grado de mortalidad que vamos a tener y la estrategia y técnica que se va a usar desde el punto de vista de anestesia para poder tratar al paciente. Eso también lo van a ver porque van a tener y van a contar con ciertas tecnologías que les van a servir de apoyo para medir gasto cardíaco, resistencias vasculares, cómo van a tener ustedes el manejo intraoperatorio para que podamos trabajar con calma y después de eso vamos a pasar del paciente a la recuperación. Bueno, como empezamos a hablar, esta es la anatomía coronaria. Ustedes ven la aorta, aquí sale la coronaria derecha, tronco de la coronaria izquierda, descendente anterior y arteria circunfleja que va para atrás. Este es un corte de lo que nosotros vemos en una angiografía, cuando el paciente ya se estudia. Esta es una angiografía normal. Vamos a ir tratando de ver la normalidad porque en la clase que vamos a hablar, o en la charla que vamos a hablar acerca de cirugía con bomba y sin bomba, vamos a ver estas imágenes, pero la sana y la que está enferma. Cómo está la imagen enferma. Y es importante saberlo porque ustedes también pueden ayudar al equipo quirúrgico a tomar una decisión en cuanto a si se beneficia o no se beneficia un paciente con el tratamiento quirúrgico y a cuán factible puede ser la revascularización coronaria. Esta es una arteria coronaria derecha con su ramo descendente posterior, que este es donde por lo general podemos el bypass. Es una arteria totalmente sana en la sede del corazón. Esto ya entra en cara inferior a partir de este momento, y esto es lo que corre el surco en lo que va en cara, lo que divide la cara inferior de la cara anterior de la. Aquí estamos ya en esta proyección de aquí, estamos viendo esto que está aquí, es el tronco de la coronaria izquierda. Esta es la principal arteria del corazón, es la descendente anterior. Es la descendente anterior que llega hasta la punta, y esta descendente anterior hace un circuito con la descendente posterior. Si ustedes ven, se cierra. ¿Ok? Y esto cubre al corazón, tanto en la cara inferior como en la cara anterior, y cierran, cubren la punta del corazón. Y la que ven acá atrás es lo que estamos viendo acá arriba, es la arteria circunfleja, la que está corriendo acá atrás. Las arterias que vemos más hacia el lado son las arterias neuronales. Salen también de la coronaria izquierda y corren paralela a la arteria descendente anterior. Muchas veces nacen directamente de la arteria descendente anterior y tienen toda, en este paciente, en tal caso, tiene la protección de la cara anterolateral. ¿Okay? Y estas ramitas que vemos son los vasos incluidos, los vasos septales, que son los que nos dan la identificación de que esta es la arteria descendente anterior. Aquí estamos viendo en esta proyección la arteria circunfleja como tal, con los ramos OM, los oblicuos marginales. ¿Okay? En este caso sería este oblicuo marginal que está acá, este oblicuo marginal que está acá, y este tronquito como tal es la arteria circunfleja. Esto le da mucha circulación al septum interventricular, a la válvula mitral y cara inferior del corazón. Corre paralela a la descendente posterior. Cuando ustedes tienen el corazón y lo luxan para hacer la revascularización, eso lo vamos a ver en quirófano, cuando tengamos que luxar el corazón, ahí la parte de anestesia tiene que estar muy atenta, porque si empezamos una revascularización coronaria, empezamos poniendo los bypass proximales con un clampeo parcial. Después, si el paciente está
muy complicado en cuanto a la fracción de eyección, aseguramos la descendente anterior pegándole la mamaria, y el resto de los injertos que pueden ser arteriales o venosos lo vamos a poner para la cara inferior. Entonces, en este lado va a estar la descendente posterior y este lado va a estar la circunfleja, pero si lo tenemos ahí no vamos a poder ver. Vamos a usar ciertos dispositivos que nos van a permitir luxar el corazón a un costado para que esta DP se exponga, y posteriormente, cuando ya esté hecho este bypass, vamos a luxar el corazón de esta manera para poder presentar acá la circunfleja. Es decir, corre la descendente posterior, corre la circunfleja. ¿Ok? Entonces ahí vamos a desarrollar la cirugía. ¿Qué tiene que hacer la anestesia en ese instante? La anestesia tiene que estar pendiente de mantener la estabilidad del paciente. Porque el paciente, cuando hagamos la mínima luxación, la presión que la tienes en 120, 130 sistólica, se te va a caer a 30. Entonces hay que buscar la estabilidad. Nosotros, en la posición que permita que el tracto de salida del ventrículo derecho no se obstruya, y ustedes apoyando con las laminas para tratar de mantener una estabilidad hemodinámica del paciente, y ahí vamos trabajando en conjunto para ver la estabilidad y poder trabajar lo más rápido posible y poder quitarla. Bueno, en cuanto a la insuficiencia mitral severa, ya tocamos un poco el tema de la patología de la válvula mitral. Esta puede ser aguda o crónica. La mayor parte de las patologías de la válvula mitral son crónicas. Las que tratamos son crónicas. Rara vez tratamos una patología valvular mitral de forma aguda, o que es síntomas agudos, entre estos la ruptura de la cuerda tendinosa, ¿okay? O la endocarditis de la válvula mitral, que genera patología muy aguda. Por ahí, después de esto, lo que tratamos siempre es crónico, ya sea tanto en insuficiencia como en estenosis. Aquí vamos a tocar un poco el tema de la insuficiencia mitral, que estamos hablando de las complicaciones secundarias a un infarto. Dentro de las insuficiencias ya cronificadas de la válvula mitral, tenemos que ver si esto es por la ruptura de una de las cuerdas, ¿okay? Ya les voy a enseñar un poquito la anatomía de la mitral, o porque hay un prolapso o algún mecanismo como un clef, que es una malformación de los velos de la mitral, que hace que quede insuficiente. Entonces yo, cuando converso con los pacientes, yo siempre les digo, ¿cuál es el mecanismo de la válvula mitral? La válvula mitral lo que hace es que la sangre ya oxigenada que llega a la aurícula derecha tenga que pasar al ventrículo izquierdo, y de allí en el siguiente latido salir por la aorta la sangre oxigenada. ¿De acuerdo? Entonces la válvula mitral lo que hace es esto en cada latido. Tiene que cerrar. Se abre para que pase la sangre y el otro latido se cierre. ¿Okay? En la insuficiencia mitral lo que pasa es que la válvula se cierra. ¿De acuerdo? Entonces la sangre que está en la aurícula derecha, en la aurícula izquierda, que tiene que pasar al ventrículo izquierdo en el siguiente latido y cerrarse para completar el circuito, pasa y se regresa y se choca con la sangre que viene en el siguiente latido, y todo esto en la aurícula derecha. Entonces eso va a generar, en la aurícula izquierda, en la aurícula izquierda. Entonces esto va a generar que haya una turbulencia, un remolino, que el paciente se va a caracterizar por disnea, arritmias de tipo fibrilaciones, flúter, y la sintomatología que hace que el paciente busque sí o sí al cardiólogo, el síncope, y hay casos descritos de muertes súbitas. ¿Okay? Bueno, como les decía, la ruptura del músculo papilar o las cuerdas tendinosas, o la dilatación del anillo por isquemia del músculo papilar. Eso es cuando una arteria circunfleja o un ramo que irriga a esa válvula se obstruyó, no le dio flujo, y eso generó que la válvula se deteriore. Bueno, entonces aquí tenemos una válvula mitral en su velo anterior y en su velo posterior. Entonces, como les decía, ellas se abren para hacer la coaptación en cada latido. Entonces el mecanismo puede ser o porque se dañó uno de estos velos, o porque tiene un clef en uno de estos velos, o porque uno de estos músculos papilares por isquemia se deterioró, o una cuerda, esta que está aquí, que es como un paracaídas, se rompió. Si se rompió, entonces la válvula va a prolapsar y se va a generar insuficiencia. La que se trata desde el punto de vista quirúrgico es la válvula mitral que tiene insuficiencia severa. Así como tiene insuficiencia, la otra patología, hablando ya de mitral, es la estenosis.
La mayor cantidad de las estenosis mitrales es por antecedentes de reumática. Es una patología reumática de la válvula mitral. Bien, dentro de los tratamientos que se pueden dar para la insuficiencia mitral de grado severo, ya hablando técnicamente y en quirófano, nosotros cuando tenemos un paciente tenemos que evaluar cuál es el contexto de este paciente para ofrecerle el tratamiento. Obviamente el tratamiento siempre va a ser en bomba, con circulación extracorpórea. No existe una patología mitral que se resuelva sin circulación extracorpórea. Anteriormente se hacía la valvuloplastia mitral, pero solo exponiendo la aurícula, colocando un dilatador en la válvula, se abría el agujerito por donde ibas a tratar llegar a la válvula y tú manualmente dilatabas la válvula, nada más. O sea, pero eso no era una solución que resuelva. Actualmente sí hay tratamientos que permiten reparar o recambiar la válvula mitral completamente. Y obviamente ya tocando un poco estos temas, tenemos que ver siempre qué es lo mejor para el paciente en cuanto a durabilidad. Actualmente las válvulas con las que nosotros podemos contar, o los anillos con los que podemos contar, han evolucionado. Anteriormente no había muchas alternativas. O ponías una válvula biológica que te iba a durar 8 a 10 años, o ponías una válvula mecánica que tenías que anticoagularlo toda la vida. Ponías un anillo mitral para hacer una reparación, un anillo rígido, y no tenías mayor alternativa. ¿Okay? Ahora esto ha evolucionado, ha ido cambiando un poco con las válvulas de cuarta generación, que obviamente nos permiten tener un tiempo mayor de durabilidad, ahorrarle al paciente la anticoagulación, queda antiagregado, pero ya no lo operas en 8 o 10 años, sino que lo operas en 15 o 20 años. Entonces eso ha ido modificando un poco los tiempos y la decisión en cuanto al tipo de prótesis que vamos a utilizar en el paciente. Obviamente en un paciente que tenga una patología mitral, ya sea insuficiencia o estenosis, por una endocarditis, siempre vamos a preferir tener un injerto biológico, sea la edad que sea, o sea el contexto que tenga el paciente, más que nada por la infección, ¿no? Entonces tenemos que elegir bien al paciente. Siempre que vamos a elegir un paciente para cirugía, lo que los cirujanos siempre aconsejamos o tratamos por escuela es de no tomar una decisión solo, siempre tomarla en conjunto con la parte clínica, con la parte de la recuperación, la parte de la anestesia. Armar una estrategia para cuando llegues al paciente a quirófano, ya sabes más o menos qué vas a hacer, cómo te vas a comportar y qué tenemos que hacer ante una eventualidad, para contar con los equipos necesarios para cualquier evento adverso. Por ejemplo, tener recuperador sanguíneo cuando hacemos cirugía sin bomba, para que si el paciente empieza a perder un poco más de normal, después del tercer nivel se retorne. O en un paciente que tiene que tener el balón de contrapulsación a la mano, porque sabes que es un paciente que es isquémico, o lo metes y haces la inducción con balón de contrapulsación para que cuando vayas, pases los relajantes, pases los anestésicos, no se te pinche el paciente y no tengas el riesgo de que te vaya a hacer parada cardíaca antes de que empiece el circuito, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos más o menos, esta es una de las técnicas que se utiliza, que es la reparación de la válvula mitral. Me hubiese gustado enseñar la cirugía en vivo para ver. Básicamente, la mayor parte de las fotos que tenemos acá son fotos de cirugías que hemos realizado. Para hacer este tipo de cirugía, obviamente, esto es muy dinámico, tenemos que tener eco transesofágico en la sala para nosotros poder evaluar cómo podemos tener, cómo va a quedar el paciente posterior a una plastía. Obviamente hacemos pruebas funcionales, si hacemos plastía, vamos a reparar y el paciente va con su propia válvula. Tenemos que hacer pruebas funcionales antes de desclampear para ver si hay algún tipo de fuga o algo que podamos corregir en ese momento, o creemos que macroscópicamente ya está resuelto el problema del paciente. Entonces, cuando hacemos el desclampeo, tenemos la sonda transesofágica para ver que el paciente no queda con ningún tipo de fuga, que tengamos que volver a reclampear, volver a pasar plejía para reparar lo que queda. O en su defecto, si vemos que es una plastía fallida, directamente para ahorrar tiempo de circulación extracorpórea, realizamos un reemplazo mitral en ese momento. Bueno, esto ya es una plastía de la compleja de una insuficiencia mitral. Como ven, el duelo anterior está un poco más agrandado, está en zona P2, P1, P2, P3, en zona P2 está realizado la plastía, y esto es un anillo, aquí está, es un anillo flexible que permite
permite que compacte y no se vuelva a dilatar, esta plastilla, ¿verdad? Bueno, esta es una válvula mitral mecánica, implantada en la posición mitral, y más que nada, en esta gráfica podemos ver cómo él queda insertado sobre los velos. Aquí está el orificio efectivo una vez que se ha retirado la válvula mitral, y aquí es como se baja la válvula, ¿verdad? Pero este es el orificio efectivo. Por lo general, cuando alguien entra a cirugía cardiovascular a ver una válvula mitral, por lo general no se ve nada. El que está desde afuera o el que está al lado del cirujano no ve absolutamente nada. Ni siquiera el anestesiólogo puede ver mucho, pero básicamente así se ve un corazón ya parado con la válvula mitral expuesta. Ya la válvula mitral expuesta, este es el orificio que tenemos para trabajar y podemos cambiar la válvula o podemos repararla en este ejemplo. Obviamente aquí están bajando una válvula biológica por lo que se ve en esta imagen. Una cosa importante que nosotros hacemos, lo que ustedes ven aquí a un costado de esta válvula está la orejuela de la aurícula izquierda. Entonces siempre es aconsejable ligar la orejuela de la aurícula izquierda para que no vaya a generar coágulos y embolice después de un reemplazo o una plastilla valvular. Bien. Bueno, aquí esto es un poquito más de lo que habíamos conversado en cuanto a las complicaciones del infarto de miocardio, ¿no? Yo les comentaba de que antes del intervencionismo, porque hay muchas salas que las muertes eran, la tasa de muerte era muy alta, después del intervencionismo disminuyó, pero se agrega, incluso después del intervencionismo, la fibrinolisis con los fibrinolíticos que se están utilizando actualmente. Ayudan muchísimo como backup a un paciente que está infartado en un centro donde no tiene acceso a una sala de hemodinamia. Se puede utilizar esta terapia para disolver un poco el coágulo, reperfundir un poco al paciente y darle chance a que llegue a un hospital de tercer nivel donde tenga hemodinamia y pueda ser tratado, ¿sí? Esto está hablando un poquito de las lesiones en el septum interventricular, ¿sí? Cuando el tiempo de presentación de ruptura del septum con el infarto ha disminuido de 5 a 24 horas, 5 días a 24 horas, debido a las técnicas de reperfusión, como les decía, tanto la sala de hemodinamia como la angioplastia primaria o los fibrinolíticos que se están utilizando. La ruptura del septum interventricular, la comunicación interventricular, la CIV, como tal, puede ser simple si existe un solo agujero pequeño que se pueda resolver, o es compleja cuando tiene múltiples perforaciones o se perfora todo el septum. Eso, de acuerdo, la mortalidad es sinónimo de la cantidad de perforaciones que tenga y de donde se encuentre ubicado. Y obviamente la ecocardiografía es el estándar que nos va a decir, aquí hay una CIV, hay varias CIV, está localizado o no. Obviamente la CIV de tratamiento quirúrgico, hay ciertos cardiólogos intervencionistas que aún defienden el cierre de la CIV por miembro vascular. Es controversial, se ha discutido mucho, pero también hay que seleccionar bien el caso, el diámetro del orificio y si tiene bordes para sacar la comunicación interventricular por vía transcatéter. ¿Okay? Y obviamente en la emergencia siempre va a ser el tratamiento quirúrgico. Si un paciente entra en falla cardíaca porque se infartó y se diagnostica por ecocardiografía que tiene un defecto, una perforación del septum interventricular, el tratamiento es quirúrgico y es una emergencia quirúrgica y hay que meterlo para tratar de salvar la vida del paciente. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un músculo necrosado y por lo general siempre hacia la parte apical es donde se genera el defecto o la comunicación. Y en este mismo paciente tenemos, o un paciente similar tenemos, en donde se ve la comunicación interventricular. Este es un caso nuestro realizado. Si ustedes pueden ver bien acá, a este nivel está la arteria pulmonar, este es el septum, el tabique, hacia abajo está todo el tracto saliente del ventrículo derecho y un poco más
más hacia adentro, que no podemos ir solo ahí, está la tricúspide. ¿Ok? Entonces, aquí está la comunicación, este es un agujero pequeño, afortunadamente, que lo pudimos resolver con un parche de la trompa. ¿Ok? Hicimos si vemos atrás, a este reborde que está aquí, que es lo perimembranoso que tenía este paciente, pudimos hacerle un reborde de playet, de sustituto de poliéster trenzado, y encima de eso le pusimos un parchecito, lo bajamos y pudimos hacer el cierre de la comunicación interventricular de este paciente. ¿Ok? Bueno, el 20% de las rupturas ocurren dentro de las primeras 24 horas, el 80% de las rupturas aparecen después de la primera semana. Ya hablando de debilidad de la pared del ventrículo posterior a un infarto, ya sea el ventrículo derecho o el ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo es el que más se ve afectado, porque la contextura y la anatomía del ventrículo, las fibras musculares, se debilitan más y son más sensibles a la isquemia que en el ventrículo derecho. Por eso es muy raro encontrar un aneurisma de ventrículo derecho, pero sí es más frecuente encontrar un aneurisma de ventrículo izquierdo y por lo general apical. Esto también se debe a las presiones que se manejan en el ventrículo izquierdo y obviamente al haber una zona de isquemia, el músculo se pone frágil, se pone muy friable y eso propende a que el aumento de la presión genere alguna cavidad y genere lo que llamamos aneurisma apical o aneurisma del ventrículo izquierdo. En lo personal sí me ha tocado en la mano tocar un aneurisma apical que se rompe en ese momento. Nos pasó hace un par de años en una de las cirugías que tratamos de revascularizar al paciente y se rompió un aneurisma apical y crean es una desgracia, una tragedia. Por lo general son letales. Obviamente la erosión del miocardio infartado, seguida por la dehiscencia del cubrimiento del cobre y fibrilina, empieza la formación del sonaurisma, que es lo que se abre a la cavidad. Por lo general siempre es cuando ya está refundido el miocardio, esto demora de 5 a 8 días. La perforación se ocurre cuando la pared está debilitada y en el caso de que la pared aguante, se forma lo que se llama aneurisma apical, que esto, de acuerdo al diámetro y a la repercusión que tenga, si tiene coágulos o no tiene coágulos, se trata, o por lo general, cuando son aneurismas pequeños, ni se toca, se revasculariza lo que hay que revascularizar y esto no se toca. Obviamente el tratamiento es meramente quirúrgico. Esta es la foto que les decía cuando se nos abrió el ventrículo. Esto es un aneurisma apical que se rompió. Obviamente se lo alcanzó a meter en bomba al paciente porque está la sangre libre y todas las ganas de recuperarlo. Pero bueno, en todos estos pacientes con la mortalidad es extremadamente alta. No te da tiempo absolutamente a nada. ¿Qué hace anestesia en ese momento cuando tenga una eventualidad de esto? Tratar de meter drogas a pasto para mantener algo de estabilidad. Trataremos de canular al paciente con arteria vena con una sola lazada, casi enchufarla, tratar de asistirlo para que la máquina tenga, pasarle playa para proteger el corazón y ver si podemos repararlo. La mortalidad es superior al 80%. ¿Ese paciente falleció? Paciente falleció, sí. Exactamente. Okay. Como les decía, esta es la contextura de un aneurisma apical. Ustedes pueden ver aquí claramente en esta imagen, que a pesar de que es un poco lejos, pero la palidez que tiene la cara anterior y la punta del ventrículo. Esta es la arteria descendente anterior. Esta es la arteria descendente anterior. Aquí sale una arteria diagonal que es la responsable del infarto de este territorio. Se infartó en una parte, pero aquí se formó un aneurisma apical. En este caso, el aneurisma no es representativo, no tiene coágulos en la punta, entonces es preferible no tocar, dejar revascularizar nada más. ¿Okay? Ese es uno de los temas que habíamos tocado ahora. No quiero extender mucho en este conversatorio. Algo que tengan de duda en cuanto a la inducción de lo que vemos frecuentemente en quirófano, o alguna duda que tengan de lo que conversamos en este momento. Sobre los pacientes.
que vamos a continuar. Y al último dejamos unas preguntas. Ok. Bueno, ¿Cuáles serían las indicaciones para el reparo del aneurisma? ¿cuándo tú vas a reparar un aneurisma? Primero, el diámetro. Segundo, que tenga territorio cercano de viabilidad, porque el aneurisma es una parte que ya está muerta. ¿Okay? Ya esa parte está friable, ya el ventrículo, que es rígido, se puso laxo, se dio ante la presión y hizo una pelotita. ¿Okay? Si ese aneurisma tiene menos de 3 centímetros, no hay que tocarlo. Si ese aneurisma tiene 4 a 5 centímetros, pero no tiene coágulos, no hay que tocarlo. O sea, no se toca. ¿Múltiples aneurismas? Es muy poco probable que formes múltiples aneurismas porque tienes una zona de ventrículo de aproximadamente 8 centímetros, o sea, no vas a generar mucho. Se forma siempre en la parte más apical, la parte más distal, en la punta. Entonces tú tienes que tomar la decisión de si vas a tratar o no vas a tratar ese aneurisma, si la parte que vas a resolver no está irrigada, no estés llevando una arteria importante como la descendente anterior, una diagonal o la misma circunfleja. ¿De acuerdo? Entonces tienen indicación para tocar aneurisma. Eventualmente el aneurisma que está a punto de romperse o con riesgo de ruptura inminente, hay que tratarlo. ¿Okay? El aneurisma que es apical, que no tiene diámetro mayor a los 3 centímetros, que no tiene coágulo, entonces ese aneurisma no se toca, ese aneurisma se lo deja tranquilo, solo se revasculariza la parte o el territorio que tiene viabilidad. ¿De acuerdo? Como les dije, el principal procedimiento quirúrgico que realizamos los cirujanos cardiovasculares a nivel mundial es la cirugía de revascularización coronaria. Es una cirugía muy linda que la vamos a tocar en un tema puntual, pero acá vamos a atacar un poco el tratamiento de la válvula aórtica. Porque la válvula aórtica, en comparación a la válvula mitral, sí ha tenido muchos cambios y muchas evoluciones. En cuanto a la indicación quirúrgica del paciente, porque esta enfermedad se empieza a presentar inclusive en pacientes de 16 a 18 años en adelante. En cuanto a las prótesis que se están utilizando actualmente y en cuanto a la indicación quirúrgica, y actualmente, ya desde hace 15 años aproximadamente, el intervencionismo percutáneo ha ganado espacio y va ganando territorio en cuanto al tratamiento, a la indicación quirúrgica o de intervencionismo para tratar la enfermedad valvular aórtica. La patología valvular aórtica que tratamos es o la insuficiencia de la válvula aórtica o la estenosis de la válvula aórtica. ¿De acuerdo? Y el intervencionismo percutáneo, hace 5 años atrás, solo trataba la estenosis de la válvula aórtica y era una contraindicación absoluta la insuficiencia severa de la válvula aórtica. Actualmente se trata por vía endovascular pacientes con estenosis aórtica severa con insuficiencia, incluso doble lesión de la válvula aórtica. Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la patología valvular aórtica y los tratamientos actuales que se están brindando. Bueno, la patología valvular aórtica existe cuando hay un deterioro en los velos de la válvula aórtica. Ustedes saben por anatomía, hay 3 velos: el velo que está al lado de la coronaria izquierda, el velo que está al lado de la coronaria derecha y el velo que está en el sector no coronariano. No tiene relación a ningún velo, que es el que a nosotros nos permite hacer cierta maniobra. Y cuando vamos a tratar esto, siempre tratamos de proteger la coronaria derecha, la coronaria izquierda, porque si obstruimos algo de esto, nos quedamos sin paciente. ¿Okay? Como les decía, la enfermedad de la válvula aórtica puede estar a predominio de insuficiencia o de estenosis. ¿Okay? Como ya sabemos, las insuficiencias o estenosis pueden ser leves, moderadas o severas. Leves y moderadas son territorio del arte que hacen los médicos cardiólogos clínicos, porque pueden mantener durante muchísimos años a estos pacientes en esa condición antes de que la enfermedad se vuelva severa. Una vez que ya la válvula es severa, ya es territorio o ya tienen indicación para el tratamiento invasivo de esta válvula, ya sea por vía endovascular o por vía quirúrgica. A pesar de que la indicación puede ir disminuyendo en ciertos pacientes que tienen insuficiencia en la válvula
aórtica de grado moderado, pero están muy sintomáticos. Y se demuestra que la sintomatología está asociada a la enfermedad valvular. Entonces, esa también es una indicación. Enfermedad moderada de la válvula aórtica sintomática. Bueno, aquí tenemos la anatomía de la válvula aórtica. Esta válvula tiene 3 cúspides, 3 velos y 3 senos. ¿Okay? Estos son los velos en una válvula normal. Los vemos en estas características. Las características son que tiene que tener una coaptación total, ¿okay? Y tiene que tener la laxitud necesaria para que el orificio, cuando la válvula se abre, la apertura en cada latido, este orificio que queda arriba, tiene que ser superior a los 2,5 centímetros. Si el diámetro de apertura del orificio es menor a esto, entonces ya empiezan los grados de estenosis leves, moderados y severos. Los severos son cuando tienen el área valvular, el área de apertura menor a 1 centímetro. Y es crítico cuando se aproximan entre 0,4 a 0,6 centímetros. De ahí ya es crítico. ¿Okay? Bueno, en la estenosis aórtica las válvulas se tornan engrosadas, rígidas, se fusionan, muchas veces hacen que haya solo, en vez de haber 3 velos, se hacen bicúspides, se bicuspidizan. O sea, no nace con 2 velos nada más, sino que por el paso de los años, la arteriosclerosis y las placas de calcio que se llenan en los velos hace que estos 3 velos se fusionen y hagan solo dos únicos velos. Y esto genera ciertas repercusiones que las voy a comentar en un momento, ¿no? Como les decía, el área valvular diáfragma con cardiografía es de 2,5 centímetros, 0,5 centímetros, y obviamente de acuerdo a cómo va generándose la restricción se va a ir grado, ¿sí? Ya. Esto se forma por acúmulos de calcio en los velos, fiebre reumática en la adolescencia, la arteriosclerosis, y obviamente todo el factor de riesgo cardiovascular que nosotros ya tenemos conocimiento. Aquí tenemos un paciente con una estenosis severa de la válvula aórtica. Como ustedes ven, aquí están los 3 velos, coronaria izquierda, coronaria derecha, no coronariano. Y miren, aquí están los velos ya todos arterioscleróticos. Cuando ustedes tocan esto, es como tocar uñas, es calcio, son pelotas de humo. Es una cosa muy dura cuando los velos se... Y esto genera que la válvula muchas veces se deforme y se bicuspidice. ¿Okay? Aquí se forman 3 velos, pero esto se ha generado en 2. Aquí en la estenosis aórtica severa pasa algo muy importante con la hemodinamia del paciente y en la conducta quirúrgica. Por eso cuando nosotros nos presentan una estenosis aórtica, ya con las mediciones que tiene el eco, vemos que es severa, nosotros enseguida vamos a hacer una angiotomografía. Porque ¿qué pasa? Este flujo que tiene que salir por el centro, muchas veces el jet de salida es erróneo, es alterado, y esto hace que el flujo de sangre empiece a golpear acá la pared de la aorta. Entonces, en vez de ir por la mitad de la aorta, seguir su curso, choca la pared. Entonces, ese choque de la pared hace que la aorta se dilate. ¿Okay? Y esto genera que obviamente se forme un aneurisma o una ectasia de la aorta ascendente. Entonces, el tratamiento quirúrgico ya no va a ser colocarle un talio o ponerle o reemplazar la válvula aórtica. El tratamiento va a ser la cirugía de Bentall, que consiste en cambiar la válvula, reimplantar las arterias coronarias y cambiar la aorta ascendente. Morbimortalidad totalmente diferente. Morbimortalidad para un reemplazo de válvula aórtica en estenosis de un 5 o un 7%, mortalidad de una cirugía de Bentall en un paciente normal de un 10 a un 20%. Cambian totalmente los índices de morbimortalidad en este tipo de pacientes. Por eso es importante estudiar. Otra cosa en las estenosis, muchas veces este anillo es muy pequeño. No nos permite poner una válvula adecuada. Nosotros, ¿cómo decidimos qué válvula vamos a poner? Para nosotros ver la válvula tenemos que usar un medidor. De acuerdo al diámetro que tenga el anillo, elegimos la válvula a colocar. Cuando estas estenosis están muy severas, muchas veces nos da chance a poner una válvula, por poner un ejemplo, 19, un paciente que tiene una contextura muy alta.
Entonces va a ser lo mismo que nada, vamos a dejar al paciente con una estenosis protésica. Entonces ahí es donde nosotros trabajamos en el velo no coronariano, para sacar ese velo, ampliar un poco el anillo y hacer que calce una válvula que sea más acorde al paciente. Por eso las estenosis aórticas, si bien es cierto, la patología aórtica de resolver es sencilla, pero la estenosis aórtica tiene un plus que nos puede poner en un grave problema, y eso, desde el punto de vista del acto quirúrgico como tal, puede ser un verdadero problema por el tiempo de la anestesia que se va a prolongar, el tiempo de la bomba que se va a prolongar, y en cuanto a la estrategia que vamos a tener posteriormente. Nos puede traer más complicaciones. ¿Por qué? Porque hay que limpiar todo este anillo del calcio. Entonces, al limpiar este anillo del calcio, si bien es cierto, tomamos las medidas técnicas, pero estas placas se pueden esconder en el ventrículo y no las detectamos. Cuando descampeamos, esas placas, cuando te das cuenta, se fue al cerebro, esa placa se fue al vaso, generó un infarto, te da sistema mesentérica. O sea, la patología de estenosis aórtica hay que tenerle mucho respeto. Si bien es cierto, una válvula aórtica es sencilla, pero hay que tenerle mucho respeto a la estenosis de la válvula aórtica. Bien. En cuanto a los síntomas, para mencionarlos, igual ustedes ya conocen la parte clínica de la estenosis aórtica, obviamente la disnea y el síncope son las causas por las cuales el paciente llega al cardiólogo. Por los otros síntomas, astenia, dolor precordial, incluso ellos consultan siempre primero a un médico general. Pero cuando el paciente hace síncope y está disneico, el paciente va sí o sí al cardiólogo, y es ahí donde empieza a hacerse la serie de estudios que van a determinar y van a llegar al diagnóstico. ¿Okay? Como les decía, la estenosis aórtica leve y moderada puede ser optimizada con tratamiento médico. Ese es el arte que hacen los cardiólogos, en optimizarlo, darle el tratamiento adecuado para que puedan tener o mantenerse asintomáticos con una calidad de vida normal, hasta que pues, la evolución misma de la enfermedad haga que esto se vuelva severo y tengamos que operar. ¿Okay? Y obviamente la estenosis aórtica severa es la que requiere tratamiento quirúrgico o endovascular. Bien. Contrario a la estenosis está la insuficiencia. La insuficiencia por lo general se genera cuando hay ciertos factores genéticos en el paciente, como enfermedades del colágeno, que son el tejido muy laxo, y hacen que esto se vaya dilatando, o cuando hay ruptura de un velo, o cuando hay una infección bacteriana que genera endocarditis y hace que el velo se destruya y se dañe y no permita que coapten todos los velos y se genere la insuficiencia severa. ¿Okay? Bueno, como les decía, fiebre reumática, enfermedades del colágeno, endotelio, afán, endocarditis y ciertos factores de riesgo cardiovascular para complementar, ¿verdad? Los síntomas pueden ser los mismos, se asocian con otros tipos de sintomatología: disnea, el soplo aórtico, la arritmia ventricular, falla cardíaca, la danza carotidia, que eso es muy frecuente. Hay pacientes que son asintomáticos, pero ustedes le ven el cuello y tienen el latido muy prominente, la danza carotidia. Eso es, por ese signo se han diagnosticado muchas insuficiencias aórticas en pacientes asintomáticos. ¿Okay? Y es lo mismo, la severa es la que tratamos por vía quirúrgica. Los hemodinamistas han ganado mucho territorio en las insuficiencias severas con prótesis endovasculares que son más grandes. Pero aún así, aún no han logrado desplazar a la cirugía, y yo les voy a dar el porqué, ¿no? Bueno, el concepto del tratamiento actual de la valvulopatía aórtica, como les decía, nos permite usar nuevas técnicas y nuevas prótesis. En la parte quirúrgica, el reemplazo de la válvula aórtica o la plastía de la válvula aórtica, y en el tratamiento endovascular, el TAV. Bien. Ahora bien, esto en cuanto a las prótesis que utilizamos. Normalmente, las prótesis que vamos a utilizar para tratar una válvula aórtica son dos: biológicas o mecánicas. La válvula biológica es una válvula que tiene caducidad, se va a dañar en poco tiempo. Las válvulas aórticas convencionales tienen una durabilidad promedio de 8 a 12 años. Si las cuidan bien, hasta 15 años. ¿Okay? En ese tiempo vamos a tener que hacer algo con esa válvula. Hay que cambiar esa válvula. ¿Okay? Y por otro lado, las válvulas mecánicas
que requieren anticoagulación de por vida. Y aún así nos dimos cuenta que en época de pandemia, que fue una época muy protrombótica, muchas válvulas, a pesar de la anticoagulación, se taparon, se trombosaron y tuvimos que reoperar a los pacientes. Hace aproximadamente 8 años empezaron a evolucionar las válvulas aórticas y ahora tenemos válvulas aórticas de cuarta generación. Las válvulas aórticas de cuarta generación tienen una durabilidad demostrada de 20 años hasta los 30 años. Entonces, esto a nosotros nos ha permitido cambiar el concepto. ¿Cuál es el concepto que nosotros desde el punto de vista quirúrgico manejamos? A un paciente de 65 años para arriba le ponemos una válvula biológica. A un paciente de 65 años para abajo le ponemos una válvula mecánica y que quede anticoagulado de por vida. Obviamente con los criterios de exclusión para poder anticoagular a un paciente, que vive en la ciudad, que tenga libre acceso a un hospital de tercer nivel, que no tenga contraindicaciones para la anticoagulación. No así un paciente que esos pacientes no los podemos anticoagular, independientemente de edad. Entonces aquí viene lo importante que ha sido la evolución de las prótesis de las válvulas. ¿Okay? Entonces yo a un paciente que tiene 50 años, que vive aquí en la ciudad, que fácilmente lo podría anticoagular, ya no le pongo una válvula mecánica. A ese paciente le ponemos una prótesis biológica de cuarta generación para no tener que anticoagularlo, y esa prótesis le va a durar aproximadamente 20 años. Entonces, tiene 50, a los 70 esa válvula va a claudicar. Entonces tengo que cubrirle de 70 a 85 años con una nueva prótesis. Entonces ahí tenemos dos alternativas. Si la contextura del paciente nos permite, hacemos una nueva reoperación y ponemos una nueva válvula por cirugía abierta. O en su defecto, que es la esperanza que estamos teniendo ciertos cirujanos, es que las TAVIs evolucionen, porque las TAVIs tienen una durabilidad de 8 años actualmente. Las nuevas TAVIs tienen una durabilidad de 10 años. Es decir, que si le ponemos una válvula de cuarta generación que claudica cuando ya tenga 70 años, le podemos poner un TAVI y ese TAVI va a durar hasta que tenga 80. Entonces ya tiene 2 válvulas y una sola cirugía. ¿Ok? Entonces esa es la tendencia que va dando la evolución de las prótesis. Y con esto, ¿qué hacemos? Que los pacientes no se anticoagulen desde tan temprana edad. Créanlo que vivir anticoagulado es un calvario. No es una vida netamente normal. ¿Ok? Entonces ahorramos y podemos ir viendo el tratamiento que le vamos brindando al paciente. ¿Okay? Eso en cuanto a las prótesis biológicas. Esta es una prótesis biológica normal. ¿Okay? Está moldeada y armada sobre un anillo de titanio y tiene los velos que son pericardio bovino. ¿Okay? Y acá vamos a ver ahora lo que es una válvula mecánica. Las válvulas mecánicas también han tenido una evolución. Las válvulas mecánicas comunes, de acuerdo a la empresa, esta faldita que está aquí, que es un tipo de poliéster sobre una válvula y un anillo de titanio, pesada, rígida, de fácil absorción a los coágulos o que genera que los coágulos se adosen fácilmente, han evolucionado también. Ahora estas falditas son más finas, se utiliza policarbonato también en la confección de las válvulas y esto hace que sean menos trombóticas, que con la anticoagulación convencional puedan no generar problemas. Pero nosotros técnicamente sí un problema en lo personal, en una estenosis aórtica con un anillo pequeño, tener que poner esta válvula de acá, por lo menos me está quitando medio centímetro. Tener que poner una de estas válvulas con una faldita muy fina, nos gana ese medio centímetro y obviamente es orificio efectivo para la evolución del paciente. Por eso también tenemos que pensar bien en estrategia qué tipo de prótesis, qué tipo de válvula vamos a utilizar para cada paciente. ¿Okay? Esto es lo que les hablaba de las válvulas biológicas de cuarta generación. Durabilidad superior a 20 años. Son factibles a que posteriormente, cuando ya se dañen esos 20 años, les podamos implantar un TAVI. Son fáciles para reoperar o son un poco más maleables para las reoperaciones, en caso de que no se pueda poner TAVI. Disminuye el indicado por detrás de la válvula biológica, disminuye el uso de anticoagulantes y obviamente es el ejemplo que les ponía, ¿no? Pacientes de 55 años con planificación para la anticoagulación, pacientes que viven en las áreas rurales o pacientes que no desean anticoagular ese esfuerzo.
Esta es una válvula biológica de cuarta generación. Miren que este fuelle es totalmente fino. Esto permite y le da un poco más de amplitud al anillo aórtico, y obviamente al tener este anillo muy maleable permite que el tabi se pueda expandir y poder implantarlo sobre estas cúspides que son pericardio ovoide. Okay, aquí hay unos ejemplos de válvulas de cuarta generación, porque hay varios tipos. Nosotros aquí en el mercado, nosotros tenemos la Magna de Eva, la Mosaic de Medtronic, y tenemos la Trifecta de San Gil. Okay. En el hospital, netamente, hemos tenido las Hancock, hemos tenido las EPIC y las Trifecta. Actualmente tenemos esta Trifecta como válvula de cuarta generación, y tenemos las EPIC, las válvulas normales. Ya volvimos las Hancock, ¿no? Sí. Las Hancock lo volvimos. Con estas válvulas de aquí implantamos aquí en el hospital. Bueno, esto es una guía de más o menos cuando colocar tabi y no colocar tabi en un paciente. Obviamente la industria influyó muchísimo en el implante de las tabi, porque obviamente una válvula cardíaca vale $1.100 y un tabi vale $18.000, $20.000. Entonces la industria influyó muchísimo en la injerencia de esto, pero obviamente los cirujanos inicialmente fuimos muy renuentes a que se metan en nuestro territorio, pero ya viendo las cosas prácticas, obviamente hay que tener apertura al tratamiento moderno con la indicación adecuada, por supuesto, ¿no? Entonces, ya viéndolo desde el punto de vista quirúrgico, hubiese sido bueno que un intervencionista para discutir un poco el tema, pero en un paciente de alto riesgo para cirugía, que tiene una estenosis aórtica severa sintomática, con insuficiencia o no, pero sintomática, que requiere tratamiento, que sabemos que si lo metemos al quirófano tenemos más del 50% de probabilidades de morir y mortalidad. Entonces nosotros le indicamos tal. Los intervencionistas, para tener un poco más de acceso, han bajado esa indicación, en la cual indican que los pacientes ya no tienen que ser de alto grado, pueden ser de riesgo intermedio. Los cirujanos actualmente hemos indicado que pacientes con riesgo intermedio o bajo, que ya han sido operados y que con una reoperación tienen más mortalidad que por tabi, entonces indicamos el tabi directamente. Mandamos a pacientes a tabi. No nos vamos a complicar en una reoperación a un paciente que puede romperse y puede que no lo podamos rescatar y que sea fallido. Le indicamos el tabi, y salvo que el tabi no se pueda, pues bueno, ahí ya asumimos. Pero es básicamente lo que se está haciendo actualmente. Tratamiento quirúrgico de entrada en los pacientes de bajo riesgo y posteriormente tabi. Eso gracias a la evolución de las válvulas de cuarta generación, ¿verdad? Aquí, este es un tabi implantado en una gráfica, no tengo imágenes, las imágenes del tabi son por angiografía, no son in situ, son imágenes de hemodinámica, angiográfica, ¿no? Pero bueno, el tabi se implanta, obviamente la parte de la tela de la endoprótesis, de la endoválvula, cubre el anillo, y la parte libre, que es donde están los velos, está en contacto con los ostios coronarios, así es que se tapa. Pero aún así hemos visto casos de tabi que han tapado los ostios y nos hemos quedado sin pacientes. Aquí en el hospital nosotros tuvimos la posibilidad de colocar 56 tabis como el servicio de hemodinámica, y las complicaciones que tuvimos no fueron relacionadas al implante de la válvula, fueron relacionadas al procedimiento en sí. Perforaciones del ventrículo por marcapaseo, sangrados posteriores de los sitios de abordaje, y esa fue la mortalidad que tuvimos acá, pero fue un programa bastante exitoso que lo tuvimos en su momento aquí en el hospital. Y hoy por hoy, y a pesar de que ya tenemos varios años que no implantamos tabi, somos el centro que más tabis ha implantado en todo el país actualmente. No hay ninguno que haya superado las 50 tabis en ningún lado. Ahora que se va a reactivar el hemodinámica, estamos trabajando para ver si podemos retomar este programa. Bueno, y en cuanto a las cirugías, que son pacientes nuestros, hay un grupo de pacientes a los cuales estamos indicándoles la técnica de mínima invasión.
por el tiempo de recuperación, por el tiempo de evolución, por los recursos mismos que se gastan en este tipo de pacientes. Yo pongo un ejemplo. Adrián tiene una insuficiencia de la válvula aórtica. Es un paciente longilíneo con una contextura delgada, con una insuficiencia aórtica, no es una insuficiencia aórtica. Entonces nosotros optamos, por hacer una minimización. Hacemos una mini esternotomía, obviamente en la piel abordamos aproximadamente 3 centímetros. Abajo, aquí está la horquilla external, acá está el apéndice sifoides. Por debajo de la piel utilizamos y abrimos el esternón hasta este nivel, y por allí nosotros podemos hacer el reemplazo de la válvula aórtica porque trabajamos solo en la aorta ascendente. Obviamente que si tenemos algún evento adverso en la aurícula o en el ventrículo hacia abajo, tenemos que convertir la cirugía. A Dios gracias, y tocando un poquito de madera, todavía no nos ha tocado convertir. Si bien es cierto, no es el pan nuestro de cada día, pero sí tratamos de por lo menos hacer una sustitución. Y esta es la situación normal de un paciente después de reemplazo de una válvula aórtica. La mini esternotomía con la cirugía por mínima invasión es algo que se está viniendo, que está entrando con mucha fuerza. Requiere un instrumental especializado para poder abarcar. Aún así los costos siguen siendo bastante altos en comparación a la cirugía convencional. La recuperación es un poco más rápida, pero a largo plazo es lo mismo por mínima invasión que por cirugía convencional, por eso aún no ha desarrollado, no ha tenido la fuerza que debería tener. No tanto estética, es recuperación. Te recuperas un poquito más rápido. 8 días estás en tu casa, pero en un mes estás haciendo tu vida totalmente normal. Cuando tú te das cuenta que aquí los pacientes que vienen por consulta, a los 3 meses, nosotros le damos el alta por cirugía para que ellos continúen con la rehabilitación y el tratamiento médico. ¿Okay? Así que bueno, eso es todo lo que hemos podido conversar por ahora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Quizás nosotros tenemos.